Libro del cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Libro del cielo, volumen 1, inciso 169. Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera el estómago, otras tantas debía volver a tomar alimento. Ahora, la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre de antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada, y yo misma tenía vergüenza de pedir. Pensaba entre mí, ¿qué dirá la familia? ¿Ha vuelto el estómago y quiere comer? Si me dan alguna cosa la tomo, si no, el Señor se ocupará. Así me la pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo: pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces, que yo le daré luz. Después vino el confesor y se lo dije, y él me dijo: para no mostrar singularidades, de ahora en adelante quiero que tomes el alimento una sola vez al día. Y suspendió también la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esa única obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esta obediencia, me decía. No importa que vomites, es otra mortificación. Yo entonces se lo decía al Señor y Él me decía: quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Y así continué haciéndolo. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días, que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor, por un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente, y él se veía obligado a venir todos los días. Entonces el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estado, y agregaba que si caía en los sufrimientos, él no vendría. Por mi parte, me sentía dispuesta a obedecer. Especialmente mi naturaleza quería liberarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera, era siempre cama. Aquel tener que sujetarse a todos, aun en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza, y estar obligada a decirlas a los demás es un verdadero sacrificio. Por eso, la naturaleza hizo su oficio. Toda se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo, y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas y lo amargo lo convierte en dulce. Cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decir al Señor: ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere. Pero si tú quieres darle luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda la noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía: mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta la mañana yo vencí. Me sentía en mí misma y libre de sufrimientos, cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle.
Perdí los sentidos y me encontré junto con él, pero tan estrechada que por cuanto oposición hacía no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche, y le dije: Esposo Santo, perdóname, es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo: No temas, cuando es la obediencia yo no me ofendo. Y continuó: Ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo. Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima. Me besó y tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo: Hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo: Dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama. Y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacer continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí: ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él, que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura, que después de que vino el confesor, me hizo volver de aquel estado, y la familia me llevó alimento. Me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y él, como bromeando, me dijo: ¿No te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero rápido le dije: ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor, se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía: es una enfermedad. Si fuera cosa de Dios, te habría hecho obedecer. Por eso, en vez de llamar al confesor, debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho Jesús, como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia, y dijo: veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado, firmando la paz. Así el confesor quedó más persuadido y me dejó quedar en paz. Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Se hacía ver estando yo en este estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía, y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo. Y a veces llegaba a decírmelo: mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo. Me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola. Por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. Y mientras así decía, él mismo me levantaba la cabeza, ponía su brazo detrás de mi cuello y me abrazaba. Y mientras así me tenía, me besaba. Y si era tiempo de verano y hacía calor,
De su boca manaba un aliento refrescante, o bien tomaba alguna cosa en su mano y me abanicaba y después me preguntaba: ¿cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? Yo le decía: en cualquier modo que se está contigo, se está siempre bien. Otras veces venía, y si me veía muy débil por el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía, y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien me hacía ponerme a su costado, y yo chupaba torrentes de dulzuras, de delicias y de fortaleza, y él me decía: quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. ¿Quién puede decir lo que yo experimentaba, tanto en el alma como en el cuerpo, por estas gracias que Jesús me hacía? Si yo lo quisiera decir, me extendería demasiado. Recuerdo que a veces cuando no venía pronto, me lamentaba con él diciéndole: «Ah, esposo santo, ¿cómo me has hecho esperar? Tanto que no podía resistir más. Me sentía morir sin ti». Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía que lloraba. Y él toda me compadecía, me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba y decía: «No quiero que llores, mira, ahora estoy contigo, dime qué quieres». Yo le decía: «No quiero otra cosa que a ti, y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto». Y él me decía: «Sí, sí, te contentaré». Un día, mientras estábamos en esto, y era tanta la pena que yo sentía que no podía dejar de llorar, mi buen Jesús me dijo: «Quiero contentarte en todo. Me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que donde quiera que yo vaya, puedas venir junto conmigo. Así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado». Una mañana, no recuerdo muy bien, creo que habían pasado cerca de 3 meses desde que empecé a estar continuamente en la cama. Mientras estaba en mi acostumbrado estado, vino mi dulce Jesús con un aspecto todo amable, como un joven, como de 18 años. ¡Oh, cómo era bello! Con su cabellera dorada y toda rizada, parecía que encadenaba los pensamientos, los afectos del corazón. Su frente serena y amplia, donde se miraba como dentro de un cristal el interior de su mente, y se descubría su infinita sabiduría, su paz imperturbable. Oh, cómo me sentía tranquilizar mi mente, mi corazón. Es más, mis mismas pasiones ante Jesús caían por tierra y no se atrevían a darme la mínima molestia. Yo creo, no sé si me equivoco, que no se puede ver a este Jesús tan bello si no se está en la cama más profunda, tanto que el mínimo asomo de intranquilidad impide tener una vista tan bella. Ah, sí, al solo ver la serenidad de su frente adorable, es tanta la infusión de paz que se recibe en el interior, que creo que no hay desastre, guerra más feroz que ante Jesús no se calme.
Oh mi todo y bello Jesús, si por pocos momentos que te manifiestas en esta vida comunicas tanta paz, de modo que se pueden sufrir los más dolorosos martirios, las penas más humillantes, con la más perfecta tranquilidad, me parece una mezcla de paz y de dolor. ¿Qué será en el paraíso? Oh, cómo son bellos sus ojos purísimos, centellantes de luz. No es como la luz del sol que, queriendo mirarla, daña nuestra vista, no. En Jesús, mientras es luz, se puede muy bien fijar la mirada, y con solo mirar el interior de su pupila, de un color celeste oscuro, oh, cuántas cosas me decía. Es tanta la belleza de sus ojos que una sola mirada suya basta para hacerme salir fuera de mí misma y hacerme correr tras él por caminos y por los montes, por la tierra y por el cielo. Basta una sola mirada para transformarme en él y sentir descender en mí algo de divino. ¿Quién puede decir además la belleza de su rostro adorable? Su tez blanca parecida a la nieve teñida de un color de rosas, de las más bellas. En sus mejillas sonrosadas se descubre la grandeza de su persona, con un aspecto majestuosísimo y todo divino, que infunde temor y reverencia, y al mismo tiempo da tanta confianza, que en cuanto a mí jamás he encontrado persona alguna que me dé al menos una sombra de la confianza que da mi amado Jesús, ni en mis papás, ni en los confesores, ni en mis hermanas. Ah, sí, ese rostro santo, mientras es tan majestuoso, al mismo tiempo es tan amable, y esa amabilidad atrae tanto, de modo que el alma no tiene la mínima duda de ser acogida por Jesús, por cuán fea y pecadora se vea. Bella es también su nariz afilada, proporcionada a su sacratísimo rostro. Graciosa es su boca, pequeña, pero extremadamente bella, sus labios finísimos de un color escarlata. Mientras habla contiene tanta gracia que es imposible poderlo describir. Es dulce la voz de mi Jesús, es suave, es armoniosa. Mientras habla sale de su boca un perfume tal que parece que no se encuentra sobre la tierra. Es penetrante, en modo que penetra todo. Se siente descender por el oído al corazón y oh, cuántos afectos produce. Pero ¿quién puede decirlo todo? Además, es tan agradable que creo que no se pueden encontrar otros placeres como los que se pueden encontrar en una sola palabra de Jesús. La voz de mi Jesús es potentísima, es obrante, y en el mismo acto que habla, obra lo que dice. Ah, sí, es bella su boca, pero muestra más su hermosa gracia en el acto de hablar. Entonces se ven sus dientes tan nítidos y bien alineados, y exhala su aliento de amor que incendia, saetea, consume el corazón. Bellas son sus manos, suaves, blancas, delicadísimas, con sus dedos proporcionados, y los mueve con una maestría tal que es un encanto. Oh, cómo eres bello, todo bello, oh mi dulce Jesús. Lo que he dicho de tu belleza es nada, es más, me parece que he dicho muchos desatinos. Pero, ¿qué quieres de mí? Perdóname, es la obediencia que así lo quiere. Por mí no me hubiera atrevido a decir ni una palabra, conociendo mi incapacidad. Ahora, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito, de su boca me envió un aliento que me investía toda el alma.
y me parecía que Jesús me atraía con ese aliento tras él, y comencé a sentir que el alma salía del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies. Siendo esta la primera vez que me sucedía, dentro de mí comencé a decir: ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Cuando me vi fuera del cuerpo, el alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia, que el cuerpo contiene carne, nervios, huesos, el alma no. Es un cuerpo de luz, por tanto sentí un temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo: si tanto te da pena el estar privada de mí, ahora ven junto conmigo porque quiero consolarte. Y Jesús tomó su vuelo y yo tomé el mío junto a él. Giramos por toda la bóveda del cielo. Oh, cómo era bello pasear junto con Jesús, ahora apoyada la cabeza sobre su hombro y con un brazo detrás de su espalda y con la otra mano en su mano. Ahora se apoyaba Jesús en mí. Cuando llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad más abundaba, oh, cuánto sufría mi buen Jesús. Yo veía con más claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Lo veía casi desfallecer y le decía: apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, pues no resiste mi alma el verte sufrir solo. Y Jesús me decía: amada mía, ayúdame que no puedo más. Y mientras así decía, acercaba sus labios a los míos y vertía una amargura tal que sentía penas mortales. Cuando entraba en mí ese licor tan amarguísimo, sentía entrar como tantos cuchillos, puntas, saetas que me traspasaban de lado a lado. En suma, en todos mis miembros se formaba un dolor atroz, y volviendo el alma al cuerpo, le participaba estos sufrimientos al cuerpo. ¿Quién puede decir las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo, porque los demás no podían mitigar mis penas estando en aquel estado de pérdida de los sentidos. Y se esperaba cuando estaba presente el confesor, porque también con la obediencia se mitigaban. Por tanto, solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y que llegaba propiamente a los extremos, y no me quedaba más que dar el último respiro. Oh, cuántas veces la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá un día en que yo me burlaré de ella. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón y oh, cómo me sentía regresar la vida. Después de sus labios vertía un licor dulcísimo y así se mitigaban las penas. Otras veces, mientras me llevaba junto con él girando, si eran pecados de blasfemias contra la caridad y otros, vertía ese amargo veneno. Si eran pecados de deshonestidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa. Y cuando volvía a mí misma sentía también aquella peste, y era tanto el hedor que me revolvía el estómago y me sentía desfallecer, y a veces tomando el alimento, cuando lo devolvía, sentía que salía de mi boca aquella podredumbre, mezclada con el alimento. Alguna vez me llevaba a las iglesias, y también ahí mi buen Jesús era ofendido. Oh, cómo llegaban mal a su corazón aquellas obras santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparente, parecía que más bien insultaban a Jesús en vez de darle honor. Ah, sí, aquel corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan mal hechas.
Oh, cuántas veces se lamentaba diciendo: hija, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hace, aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Ah, sí, cuánta pena daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrílegamente, sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y algunos, da horror decirlo, por fines de interés. Oh, cuántas veces mi Jesús me ha hecho ver estas escenas tan dolorosas. Cuántas veces mientras el sacerdote celebraba el sacrosanto misterio, Jesús es obligado a bajar, porque era llamado por la potestad sacerdotal a las manos del sacerdote. Se veían aquellas manos que goteaban podredumbre, sangre, o bien estaban sucias de fango. Oh, cómo daba compasión el estado de Jesús, tan santo, tan puro, en aquellas manos que daban horror el solo mirarlas. Parecía que Jesús quería huir de aquellas manos, pero era obligado a permanecer hasta que se consumían las especies del pan y del vino. A veces, mientras permanecía ahí con el sacerdote, al mismo tiempo se venía apresuradamente a mí y se lamentaba, y antes de que yo se lo dijera, él mismo me decía: hija, déjame derramar en ti, porque no puedo más. Ten compasión de mi estado, que es demasiado doloroso. Ten paciencia, suframos juntos. Y mientras esto decía, derramaba de su boca en la mía. Pero ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre hedionda mezclada con un alimento tan duro, repugnante y nauseante que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Si Él mismo no me hubiese sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús que contiene tanto y tanto? Oh, cómo es feo el pecado. Ah, Señor, hazlo conocer a todos, a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. Pero mientras veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver tantas escenas tan consoladoras y bellas que raptaban, y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, cómo es alto, grande, sublime su ministerio. Cómo era bello ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebraba el divino sacrificio, y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote, y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. Oh, cómo era conmovedor ver a Jesús recitar aquellas oraciones, hacer todas aquellas ceremonias y movimientos que hace el sacerdote. ¿Quién puede decir cuán consolador me resultaba ver estas misas junto con Jesús? Cuántas gracias recibía, cuántas luces, cuántas cosas comprendía. Pero como son cosas pasadas y no las recuerdo claramente, por eso las paso en silencio. Pero mientras esto decía, Jesús se ha movido en mi interior, me ha llamado y no quiere que deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo. Pues bien, te contentaré. Oh, dulce amor, diré alguna pequeña cosa, pero dame tu gracia para poder manifestarlo, porque por mí
no me atrevería a poner ni una palabra sobre misterios tan profundos y sublimes. Ahora, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Ah, sí, la misa nos dice todo, nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención, nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros, nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas, pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de aniquilamiento bajo de aquellas especies. Pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero, pero consumidas esas especies, su real presencia no existe más. Después, consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así, Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria, y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios, su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos. Así que se puede decir que no existen más. Pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma, irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano que no solo el alma, sino también el cuerpo debe complacerse en los eternos contentos. A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol con su inmensa luz absorbe las estrellas y las hace desaparecer, pero las estrellas existen. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son estrellas. Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas no dice Jesús en el sacramento, pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente me extendería demasiado. Si el Señor lo permite, reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa. Ahora, en estas salidas del cuerpo que el Señor me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole: Esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo. Estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que nadie nos pueda separar ni por pocos instantes.
Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo: todo lo que es terreno, todo debes quitar, no solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor, aún las mínimas sombras terrenas. Yo enseguida le dije: si tengo alguna cosa que quitar, dímelo, porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucificado. E inmediatamente le dije: Esposo santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo: debiéndote dar yo un anillo más precioso, más bello, y en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas, nuevas flechas de amor recibirá tu corazón. Por eso este anillo no es necesario. Y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día. Después de no poco sufrir, recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama. Era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos y lo miró y miró. Lo desempolvó y después me lo restituyó de nuevo. Después tomó una vestidura de inmensa belleza. Me parecía que el fondo era como de oro veteado de varios colores, y me vistió con ella. Después tomó 2 gemas como si fueran aretes y los puso en mis orejas. Luego me adornó el cuello y los brazos, y me ciñó la frente con una corona de inmenso valor, adornada de piedras y gemas preciosas, toda resplandeciente de luz. Y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas, y a claras notas hablaban de la belleza, potencia, fuerza y de todas las otras virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí y en qué mar de consuelo nadaba mi alma? Es imposible poderlo decir. Ahora, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo: Esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa. Pero después de que se realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. Finalmente tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies, y así me dijo: me parece que en ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios al ver cubierta con él quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. La mañana de dicho día, Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó, y así hizo también la mamá. Después tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía, y yo le decía a él también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo no las recuerdo muy bien, por eso no las digo, y así terminó aquel día. ¿Quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma?
Eran tales y tantas que es imposible describirlas, pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces, transportándome con él, me llevaba al paraíso, y ahí escuchaba los cánticos de los bienaventurados. Veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divinidad de Dios. Me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes, y a claras notas estas luces detonaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz sin comprender a fondo la primera. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados, reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces. Así que el alma en el cielo se asemeja a Dios, con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que en esa beata morada se comprende? Mientras el alma se encuentra en esa cárcel del cuerpo es imposible. Mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poderse explicar. Me parece como un niño que empieza a balbucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al fin resulta que no sabe decir ni una palabra clara. Por eso pongo punto sin ir más allá. Solo diré que a veces, mientras me encontraba en aquella bienaventurada patria, paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos. Y como yo era nueva esposa, todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio. Me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros. Y Jesús me mostraba a los santos diciéndole: vean esta alma, es un triunfo de mi amor todo ha superado en ella. Otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y me decía: este es tu lugar, nadie te lo puede quitar. Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra, pero en un instante simple me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba este regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de esta tierra todo era podredumbre, insípido, fastidioso. Las cosas que tanto deleitan a los demás, para mí resultaban amargas. Las personas más amadas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas, a mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas como imágenes de Dios, me parecía que podía soportarlas, pero mi alma había perdido toda satisfacción. Ninguna cosa le daba la menor sombra de contento, y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Ah, mi corazón vivía inquieto, entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente tanto, que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir, y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia.
Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en eso, porque mi interior era una continua jaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte mi corazón se tranquilizó, pero no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto. Pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme. Para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía: cálmate. ¿Cuál es la cosa que tanto te hace desear el cielo? Y yo le decía: porque quiero estar siempre unida contigo. Mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso a cualquier costo quiero irme. Pues bien, me decía, si es por mí, te quiero contentar. Vendré a estarme contigo. Yo le decía, pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así. Allá jamás te perderé de vista. A veces también Jesús quería bromear, y he aquí cómo. Mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía: ¿quieres venir? Y yo le decía: ¿a dónde? Y él: al cielo. Y yo: ¿me lo dices de verdad? Y él: apresúrate, ven, no tardes. Y yo: está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús: no, de verdad, quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo, y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta. Entonces, creyendo que debía dejar la tierra, la vida me parecía un sueño, el sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a un punto alto del cielo, oí el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esa bienaventuranza morada, pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía: ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía: Jesús mío amado, hazlo pronto. Y él me decía: espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra. Mira, ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo: sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta, con tal de que la salves. Así íbamos a ese pecador. Tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía: esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo. Toma sobre ti las penas que le son merecidas, así la divina justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia. Tú has visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús y yo también. ¿Quién puede decir cuántas veces Jesús ha hecho estos juegos? Cuando se llegaba al punto de entrar al cielo, y a veces aún después de haber entrado, ahora decía que no tenía la obediencia del confesor, y por eso era conveniente volver a la tierra. Y yo le decía: mientras he estado con el confesor estaba obligada a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo debo obedecerte a ti, porque tú eres el primero de todos.
Y Jesús me decía, no, no, quiero que obedezcas al confesor. Entonces, para no halagarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. Muy dolorosos me resultaban estos juegos. Basta decir que me hice tan impertinente que el Señor, para castigar mis impertinencias, no permitía tan frecuentemente estas bromas.